¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la distribución de las plantas referente a lo que es la materia de planeación y diseño de instalaciones a cargo del ingeniero Raúl Rivera Gaitán. Y pues nada, el equipo está conformado por Jesús Juárez Beltrán Héctor Manuel, Mérida Roblero Arbey, Santos Hernández Silvia, Pérez Sandoval Brandolé, Robles Castillo Manuel Alejandro y Velasco Montiel Brian Alejandro. Ok, am, como una pequeña introducción o una breve introducción a lo que viene siendo este pequeño rulo, vamos a hablar un poco sobre lo que es el ámbito en la ingeniería industrial y cómo se planifica o cómo es la estrategia para una correcta distribución, ya sea física y en proyección para crecimientos a corto y a mediano y largo plazo, perdón. Dentro de esta planificación, un elemento que se han colocado como especial en relevancia es la determinación del espacio de evolución. ¿Qué es esto? La proyección a futuro para ver cómo vamos a ir creciendo o irnos expandiendo dentro de nuestras empresas. Um, bueno, como espacio de evolución, que es lo que les comentaba, el espacio de evolución, por lo tanto, no es un lujo ni una zona ociosa dentro de la planta, sino una inversión estratégica que forma parte para la integración desde las primeras etapas de su planificación hasta el final. Su cálculo, ubicación y características deben basarse en análisis técnicos y sólidos, considerando no solo el crecimiento del proyecto, sino también la flexibilidad operativa y los requerimientos normativos, entre otras posibilidades, ya sea por requerimientos del inmueble, integración, demanda, etcétera. Ah, la determinación de un tamaño de una instalación. La determinación se basa básicamente en cómo vamos a identificar qué tanto espacio requerimos, ¿no? Este proceso implica establecer la capacidad instalada necesaria para satisfacer una demanda proyectada, garantizando el uso este, eficiente de los recursos físicos, humanos y financieros. ¿Ok? Elegir adecuadamente el tamaño de una planta influye de forma directa en la productividad competitiva y la rentabilidad de la organización y tanto en la zona que se va a establecer, ¿no? La definición de un tamaño de instalación, por lo tanto, se puede definir como la capacidad de producción diseñada para la planta en un periodo determinado, expresada generalmente en unidades de producto, toneladas, litros, piezas o cualquier otro parámetro o rango que estemos definiendo para nuestra salida de material. Ahora, importancia, un dimensionamiento adecuado de la instalación es fundamental porque evita inversiones innecesarias para prevenir la sobredimensión, minimiza riesgos de sobrecapacidad que limitan la propuesta del mercado, permite la estimación precisa de costos fijos y variables, facilita um, la definición de un layout y las distribuciones de área, impacta directamente en los niveles de inventario, transporte y almacenamiento y afecta una estructura organizativa al requerimientos de personal y logística interna. Ahora, ¿cómo lo vamos a controlar? Vaya, este, tener una mala gestión de nuestro espacio en nuestra empresa no solo nos afecta financieramente, sino psicológicamente en el usuario, vaya, en el usuario de esta área. Por ejemplo, nosotros empezamos a atacar un área con un layout y vamos definiendo ciertas rutas para que un montacargas en el área de almacén se pueda ir desplazando. Sin embargo, estas rutas se van a ver ya sea o interrumpidas o compartidas con un personal que esté a pie. Entonces, esto um, ya le genera a los usuarios como que una cultura de prevención. Por tanto, pues ya se están limitando ciertas cosas en cuanto a tiempo y logística para poder trasladar los materiales, ya sea como materias primas o como productos finales. Ahora, un dimensionamiento adecuado de la instalación es fundamental porque, pues, bueno, continuamos con la lista que es evita
mm, ahorita sobre dimensiones y todo esto, ¿no? Ahora, la determinación de un tamaño óptimo de planta depende de múltiples factores, entre ellos es la demanda del mercado, eh, es, es el principal determinante. Ok, en cuanto a la demanda de mercado, en otras palabras, se refiere a qué tanta demanda vamos a tener o qué tanta necesidad de sacar producto vamos a tener en nuestra empresa como tal. Y tenemos que cubrir estas necesidades calculando pues nuestra eficiencia, nuestros tiempos, entre otras cosas. La disponibilidad de los recursos se refiere a qué tan céntrico o que la ubicación estratégica dentro de una ciudad o un estado en torno a nuestro alrededor y nuestros suministros en el sentido de hablando de proveedores. Vaya, si somos una empresa agrícola, pues deberíamos de tener granjas, ¿cómo se llama? Mecánicos que sepan de tractocamiones, entre otras cositas, ¿no? Si somos una empresa médica que manufacturamos, no sé, plásticos, deberíamos de tener proveedores de plástico cerca, de aluminio anonizado, pues también, entre otras, ¿no? Y va a depender también de si somos una economía a escala. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a mantener nuestros productos este locales o los vamos a exportar, pero aunado a esto, pues se refiere a los costos unitarios y cómo disminuir la producción para pues para tener una mayor ganancia, vaya. Y ahora, factores que siguen influyendo, que es el financiero e inversión. El presupuesto disponible limita el tamaño máximo posible, por ello es común iniciar con operaciones a una escala menor. Ahora, normas legales y ambientales. Hay ciertas normas que nos limitan al cómo poder elegir una zona en la cual levantar nuestro edificio por especies endémicas, por el subsuelo, por los tres servicios, agua, luz y fluviales. Entonces, afectan todos estas pequeñas normas, ya que pues son condiciones que el gobierno impone para poder nosotros brindar un servicio digno a nuestros trabajadores. Tanto y poder, o sea, brindando un servicio digno a los trabajadores podemos obtener un producto de calidad hacia los consumidores. Vaya. Ahora, competencia y estrategia empresarial. El posicionamiento de la empresa en el mercado, liderazgo, nicho, diferenciación, también guía de tamaño, buscan una alta participación que requieren las instalaciones en gran escala y pueden optar por sectores más flexibles. Ahora, continuando un poco con lo que vienen siendo los métodos para determinar el tamaño. La metodología para determinar el tamaño varía según la industria, producto, recursos disponibles. A continuación vamos a ver un poco unos pequeños enfoques más comunes que viene siendo una estimación directa por demanda esperada. Se basa en cálculos de ventas anuales estimados por un rendimiento de turno, números de turno por día y días laborales por año. Un ejemplo, pues tenemos la fórmula que es el tamaño es igual a la demanda anual entre el producto por turno por día y esto por días laborales. Vaya. Ahora, el análisis de la capacidad instalada versus la capacidad requerida. Se compara la capacidad teórica de los equipos con la necesidad de producción, considerando una eficiencia en tiempos muertos y mantenimiento para paros. Ahora, esto pues ya es el llamado porcentaje de holgura que muchas veces al momento de un ingeniero industrial en el departamento de OPEX específicamente, que está tomando tiempos a las líneas de producción, o el ingeniero tal cual, define ciertos estándares. Entonces, dentro de sus lecturas, usualmente se coloca entre un 10, un 15, raramente un 20%, pero pues ha llegado a pasar, ¿no? En el cual todo esto pues ya se va contemplado en, en tiempos muertos, en paros de emergencia, que en salidas a los descansos, en idas al baño, entre otras cosas, ¿no? Entonces todo va a depender de cómo el departamento de OPEX, que es muy importante llevarlo en este sentido a estas alturas,
porque pues ellos te van a definir el layout y los acomodos para tener una mejor distribución y los tiempos sean un poco más óptimos. Ahora, modelos de simulación. En proyectos complejos se utilizan herramientas como software de simulación, Automod, Flexim, Arena, entre otros, para modelar escenarios productivos y definir un tamaño óptimo. El método de la capacidad restringida identifica el cuello de botella del proceso productivo y dimensiona la planta en función a esa restricción. Esto quiere decir que, pues, básicamente con programas, pues ya estamos viendo cómo vamos a hacerlo, ¿no? Ahora, un punto muy importante viene siendo el análisis financiero y el punto de equilibrio. Se calcula el tamaño y permite cubrir ciertos costos, ya sea fijos o variables, generados para poder encontrar un punto de equilibrio y definir cómo vamos a gastar el dinero para nuestra implementación de empresa. Ah, Como les había comentado, la determinación del tamaño afecta directamente, por ende, una herramienta muy utilizada pues es el layout de la planta, no solo para procesos, sino pues en planta en general, en la cual nos va a decir salidas, entradas, pasillos, espacios de trabajo, maquinarias, estacionamiento incluso, entre otros, ¿no? Ahora, el número de operarios por turnos que define los recursos el recurso humano, la capacidad de almacenamiento, cuántas tarimas, cuántos niveles, cuántas estivas vamos a poder tener en nuestro almacén o en nuestro sitio tal cual, y pues siguiendo ciertas reglas también de las normas de seguridad que impone el gobierno, vaya. Ahora, a la logística interna y externa, cómo vamos a traspasar dichos materiales de nuestra planta a otra planta o al cliente final o una exportación a Estados Unidos o una importación de Estados Unidos hacia México, ¿no? O de otro país. Ahora, y el área local y el terreno de construcción. El tamaño de la instalación debe estar estrechamente ligado a otras decisiones de diseño, como lo que viene siendo la localización, que es lo que les había comentado en base al entorno que hay en el sitio, la distribución física y el espacio de la evolución. Esto pues es meramente gestión de espacios, vaya. Um, Agregando un poco, pues el diseño de las instalaciones industriales es una disciplina compleja que integra muchos aspectos técnicos, económicos, funcionales, estratégicos y financieros, vaya. Dentro de este campo, pues uno de los más relevantes es la planificación del crecimiento futuro y pues vaya, dentro de un mediano o un largo plazo. Y vamos a brincarnos a este punto en específico, escalabilidad operativa. Muchas organizaciones inician operaciones con una capacidad reducida, pero con planes poco claros de expansión. En lo personal, a mí me tocó estar en una empresa muy pequeña en la cual nos íbamos al cabo de 3 años, este, 3 años de yo laborar ahí, pues pasamos lo que viene siendo una transferencia de planta. Entonces, ¿qué fue esto? A movernos de un espacio, de un local a otro, donde se levantó un edificio y se empezaron a cubrir ciertas necesidades. Para esto nosotros ya teníamos bien definido cuál era nuestra capacidad de producción, nuestra capacidad de almacenaje y nuestras proyecciones a un mediano plazo en cuestiones de producción. Entonces, en base a eso se decidieron hacer dos pisos para piso de producción, dos plantas, vaya, o sea, una sobre otra, en la cual pues en el primer piso pues se manejaban los productos controlados y equipos de una gama pesada, vaya. Y en el piso de arriba pues se manejaban los ensambles que no eran estrictamente médicos o que estaban en un ambiente controlado. Entonces todo este análisis se tuvo que realizar a la par que ya se estaban moviendo ciertos documentos o ciertas, ¿cómo se dice? Um, o ciertas actividades, ¿no? Porque pues al final de cuentas las bajadas de electricidad, las bajadas de aire, todo esto y la logística de cuál era nuestra capacidad para producción en base a necesidad, pues se definieron transformadores, bombas, etcétera.
Entonces sí es muy importante tener como que ciertos espacios definidos para este tipo de cosas y contemplarlo si somos una empresa chica, contemplar que no siempre nos vamos a quedar como una empresa chica y vamos a crecer. Ahora, hay diferentes tipos de espacios para una evolución. Lo que viene siendo un espacio de evolución horizontal es la reserva de terreno que contigua, o sea, cuando tenemos espacio hacia los costados del lugar donde ya estamos. Una evolución vertical se refiere a la estructura, o sea, poner primer piso, segundo piso, tercer piso y varios niveles adicionales a lo largo del edificio, vaya. Tenemos espacios de evolución interno, que son espacios diseñados dentro de un layout que se mantienen libres o con ocupación mínima. Esto es al momento de que nosotros adquirimos cierta área, pues definimos ciertos espacios en blanco para futuros proyectos. Ahora, el espacio de la evolución tecnológica y funcional incluye reservas técnicas para nuevas tecnologías, desde redes, comunicación, automatización, digitalización industrial, entre otros. Y no siempre requiere un espacio físico amplio, pero sí estructuras adaptables para prevenir ciertos movimientos. Ahora, factores que afectan la definición del espacio de la evolución. Básicamente, pues hay tipos de proceso. Hay, pues como les comentaba, horizonte de crecimiento, topografía y características de terreno, normativas vigentes y capacidad de servicios auxiliares. Estos dos últimos son muy importantes porque pues ya están más regulados en base por un gobierno, vaya, o por ciertas dependencias que se tienen que cumplir estrictamente. Por normas vigentes se refiere a normas de seguridad y higiene, pues las NOM 01, 02, 03 hasta la 032, 030 y tantos, que pues básicamente nos dicen que debemos de cubrir para poder operar. Y la capacidad de servicios auxiliares. Dentro de las NOM STPS también nos dice que arriba de tanto personal debemos de tener personal de servicio médico. Por ende, pues si no contamos con esto, debemos de tener accesible um, ciertas ubicaciones en las cuales la empresa pueda llevar al usuario a tener cierta atención, vaya. Relaciones de eficiencia en el layout, pues es como les comentaba, los flujos continuos, los mínimos, la flexibilidad. Esto hablando en un área de almacén en donde pues un montacargas tiene que estar como que en constante movimiento, o los pallet jacks y pues la seguridad ante todo, ¿no? Aquí tenemos un pequeño caso práctico que es un video complementando un poco más de lo que ya les había dado. Y pues nada, bueno, vamos a irnos hasta acá directamente. Y como primera conclusión, pues la determinación de espacio de evolución representa una de las decisiones estratégicas dentro del diseño de instalaciones industriales. Lejos de ser una mera prevención teórica, este concepto tiene profundas implicaciones operativas, económicas y tecnológicas para dichas organizaciones. Vaya, una instalación sin espacio de evolución es considerada o condenada a que sufra cierta rigidez, por lo tanto no va a tener o se va a mantener obsoleta ante a un crecimiento prematuro, vaya. Entonces, pues, pues nada, mi nombre es Brian Blasco y espero haya quedado claro. Nos vemos en la siguiente unidad. Gracias. Ok, a continuación vamos a ver un pequeño video que nos van a explicar un poco más y complementar, claro, lo que viene siendo la determinación del tamaño de una instalación. Voy a apagar mi cámara para que se haga una mejor apreciación. ¿Va? Buenos días, compañeros. Somos el equipo número 1, integrado por Ubet Bautista, Marcos Alvarado y Araduli Melendres. El tema del que les hablaremos es la determinación del tamaño de una instalación. La superficie se encuentra determinada por
áreas de mantenimiento, la playa de estacionamiento de montacargas, área de administración, área de almacenes. También puede haber una quinta área, que es el área de producción. Para empezar, debemos definir 2 puntos, que es las dimensiones y el terreno requerido. Para realizar el análisis del espacio para el área de producción se tienen en cuenta 2 puntos. El primero son las características físicas, técnicas de la maquinaria, equipo y mobiliario, y el segundo es la capacidad máxima de la planta. Determinación del espacio estático. Existe una fórmula para calcular los requerimientos de espacios. Es el método llamado método de Guerchet. Este método proporciona el espacio total requerido en base a la suma de 3 superficies parciales. La primera superficie es la estática, con denominación SS, la superficie gravitacional con denominación SG y la superficie evolutiva con denominación SE. La superficie estática es el espacio que ocupa una máquina en un plano horizontal. La superficie gravitacional es el área reservada para el movimiento del trabajador y materiales alrededor del puesto de trabajo. La superficie de evolución común es el área reservada para el movimiento de los materiales, equipos y servicio de diferentes estaciones de trabajo, a fin de conseguir un normal desarrollo del proceso productivo. Para realizar el análisis de espacio para el área de producción se tiene en cuenta lo siguiente: características físicas de la maquinaria, equipo y mobiliario, capacidad máxima de la planta. La superficie estática SS representa el área física que ocupa una máquina o un mueble. SS igual largo por ancho, en donde el largo por el ancho se calcula para cada una de las máquinas o equipos. Ejercicio: calcula el área para las maquinarias y equipos. AS igual largo por ancho por N, donde AS es el área estática en metros cuadrados, L longitud en metros, A igual ancho en metros, N igual número de máquinas del mismo tipo. Cálculo para una mezcladora: L igual 1.1 metros, A igual 1.9, N igual a 2 máquinas iguales. La solución es AS igual 1.1 por 1.9 por 2. El resultado es AS igual 4.118 metros cuadrados. Es de suma importancia la simplificación de operaciones, manteniendo la maquinaria y equipos de la empresa adecuadamente, optimizando nuestros recursos y aprovechando al máximo los espacios de la planta. En el pasado ejemplo, solo explicamos hasta la superficie estática. En este ejercicio analizaremos las siguientes superficies. Los siguientes datos muestran las dimensiones de las máquinas requeridas para el seleccionado, prensado y triturado del plástico suave, plástico duro y cartón. En la descripción tenemos prensa hidráulica, trituradora, ponchadora, bandas y bandas elevadoras. Tienen sus medidas de largo, ancho y los números de máquina. Con estos datos podemos calcular la superficie estática con la fórmula de SS igual a largo por ancho por N. Multiplicar el total de pies cuadrados por 150% permite que haya espacio adicional para el pasillo, el trabajo en proceso y una cantidad pequeña de cuartos adicionales para distintas cosas, quedando así 1337, que fue resultado de la tabla anterior, por 150% y da un total de 2005.5 pies cuadrados, siendo esta la dimensión del área requerida para las máquinas. Ahora explicaremos la determinación del tamaño de una instalación con este salón. Primero veremos la superficie estática, que es representada por los mesabancos. En este caso se multiplicaría el largo de los mesabancos por su ancho por N, que sería el número total de mesabancos en el salón. Después veríamos la superficie gravitacional, que es el espacio que requieren los operadores, en este caso los alumnos, para moverse alrededor de sus estaciones de trabajo. La superficie evolutiva son todas las áreas reservadas para el movimiento de materiales, equipo, personas y demás. En la escuela la podemos entender como el área que está reservada para el movimiento de los alumnos alrededor de ella, es decir, para que se vayan de un salón a otro salón, a las áreas verdes, a la cafetería, etc. Existe el hazlo. Bien,
Básicamente estos fueron dos videos. A continuación mi compañera Brandulé va a aportarnos un poco más con lo que viene siendo dicha explicación, o dichas explicaciones, vaya. Muchas gracias por su atención y continuamos. Buenas noches, mi nombre es Per Sandoval Brandulé, somos el equipo 1 y yo les voy a hablar sobre el tipo de espacios de evolución. Existen distintas clasificaciones de los cuales se clasifican en 4, que viene siendo evolución horizontal, que es la reserva la reserva que permite una ampliación lineal o modular, especialmente en los procesos donde el flujo es secuencial o el crecimiento es progresivo. También está la evolución vertical, que esta es la prevención estructural para construir niveles adicionales en una nave industrial, que trabajan por los espacios urbanos o con restricciones en las superficies. Existe el espacio de evolución interno, que son espacios diseñados para dentro de la nave o dentro de la instalación para los futuros reacomodos, los servicios, la facilidad de la flexibilidad también del iTunes, el espacio de evolución tecnológica o funcional. Este incluye reservas técnicas para nuevas tecnologías, redes de comunicación, automatización o digitalización industrial. Los métodos de cálculo del espacio de evolución, pues existen distintas metodologías para estimar el espacio de evolución necesario. Hay diferentes propuestas. La más reconocida es la Gurchet, que se clasifica en el espacio requerido en función de coeficientes técnicos aplicables a la superficie estática y dinámica. Esto quiere decir que la superficie estática es el espacio que ocupamos permanentemente por maquinaria, mobiliaria y estructuras fijas. La estructura gravitacional es el área destinada al movimiento de materiales de personas o productos. El espacio de evolución se estima una proporción total de lo anterior. Y para esto se deriva una fórmula donde viene siendo SE, que es el espacio de evolución, es igual al coeficiente, que viene siendo la K, por la superficie estática más la superficie gravitacional, donde K es el coeficiente de la evolución, que generalmente entra entre el 0,2 y el 1,5 según el tipo de industria y expectativas de crecimiento. Otros enfoques que utilizan porcentajes fijos en el área útil de función de expansión previsto es el crecimiento a corto plazo, que es del 10 al 15%, el crecimiento a mediano plazo, que es del 15 al 25%, y el crecimiento a largo plazo, que es un 30% o más. Los factores que afectan la definición del espacio de la evolución, se determinan múltiples factores que pueden determinar que están afectando, pero los que más destacan es el tipo de proceso productivo, que quiere decir que son procesos rígidos, químicos, refinerías, que requieren mayores reservas, mientras que los procesos modulares como ensamble, electrónica, permiten espacios más flexibles. El horizonte de crecimiento es la proyección de demanda y la planificación estratégica de la empresa. La topografía y las características del terreno es la accesibilidad a las restricciones legales y ambientales. Esto quiere decir que pues cada que queramos colocar o buscar dónde podamos poner una nave industrial, tenemos que fijarnos en lo que viene siendo el terreno, que si no afectamos el suelo, si no afectamos la fauna. Esto es muy importante, porque cualquier persona que vaya y haga a supervisar que realmente estén respetando este tipo, y si no lo cumplen,
pues vaya, se les niega se les niega lo que viene siendo la accesibilidad. Otra que también existe son las normas, bueno, que más de escaso son las normativas vigentes, que son los requisitos de seguridad, higiene industrial, protección civil y compatibilidad urbana. Estas normativas vigentes, todas las empresas o cualquier nave que vaya a despegar la requiere. Es muy importante porque protección civil avala muchos de los requerimientos que se ocupan para poder abrir o poner en marcha cualquier proyecto. Y la capacidad de servicios auxiliares, que es la infraestructura instalada para soportar nuevas cargas eléctricas, hidroeléctrico o el aire comprimido.